Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa en medio a Es la gran semana del anuncio de los premios Nobel y eso supone carga extra de trabajo en nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Antes de nada, porque hemos dedicado una parte del abierto a contemplar incluso la posibilidad, que ya solo contemplar la posibilidad, ya estábamos diciendo, ¿cómo podemos estar hablando de esto y contemplar la posibilidad de que le den el Nobel de la Paz a Donald Trump? Fíjate, pues yo estoy con lo que decía Aroca, ¿no? Si se lo dan, dices, joder, qué desgracia, pero si no se lo dan, el cabrón que se va a pillar Se va a enfadar. se va a enfadar. Y sabemos enfadar. que este señor cuando se enfada, Sí, se enfada. pero que considerar simplemente la posibilidad, o sea, si lo miras fríamente, pero ¿cómo podemos pensar que esto es posible? Es un símbolo de nuestros tiempos, ¿no? Que solamente seamos capaces de aceptar la más remota posibilidad de que un señor como Donald Trump pueda tener el Premio Nobel de la Paz es, Sí. yo creo que es importante Además, recordar. acabando de firmar el acuerdo ahí en Oriente Claro, Próximo, claro. Pero bueno. Es importante recordar que el Premio Nobel de la Paz es diferente al resto de los premios Sí, Nobel, sí, que sí. lo da otro país, Sí, otro sí. jurado, que no tiene nada que ver, también para no quitar prestigio a los demás, porque Claro, y que tienen el Premio Nobel de la Paz, gente es de... Bueno, lo tiene Kissinger, se lo dieron a Obama nada más empezar, es Sí, decir, y luego que Obama tampoco terminó con ninguna guerra, ni hizo al final... Estuvo en guerra todas Exacto, las dos o sea, legislaturas. y Kissinger era más de empezar guerras que de terminarlas. Exacto, entonces bueno, que también pongamos en su contexto el Premio Nobel de la Paz, pero aún así, bueno, solo que consideremos esa posibilidad... Bueno, es un candidato, pero hay muchos más. O sea, también hay que confiar un poco en el jurado. Yo es No que sé. en este mundo ya casi no confío en nada ni en nadie. Pero bueno, esto lo sabremos mañana, además a partir de las 12 nos va a pillar en el programa, sabremos a quién se lo dan. Lo que sí sabemos es a quién le han dado ya los premios Nobel de Química, de Medicina, también de Física y Química, concedido a los científicos que han desarrollado las estructuras metalorgánicas que sirven para fabricar nuevos materiales, y uno de ellos es Omar Yagui, que es hijo de refugiados palestinos. Sí, fue muy emocionante porque le entrevistaron los propios miembros del jurado del Nobel, bueno, de la organización del Nobel, y contaba eso, que vivía en una habitación con 12, o sea, vivían 12 en una habitación con las cabras que tenían, es hijo de refugiados palestinos, él nació en Jordania, y pues gracias a la ciencia él ha conseguido descubrir todo un nuevo campo científico, y decía una cosa muy interesante, además hemos creado un campo científico que para nosotros ha sido una mina de oro, pero que además da la oportunidad a otros científicos de origen humilde o no como yo, de hacer sus propios descubrimientos y conseguir convertirse en estrellas, ¿no? O sea, es una personalidad, la verdad, alucinante. Ayer hablábamos en El País con dos científicos españoles que han estado en su laboratorio trabajando y ahora han puesto en marcha sus laboratorios aquí en España. Es un campo, el de estas estructuras metalorgánicas, que tienen un montón de potencial para evitar contaminación, para capturar gases tóxicos, para separar compuestos contaminantes del agua. Y luego está el Nobel de Medicina, que se hizo público el lunes, pero que tardó bastante en terminar de comunicarse porque uno de los científicos estaba de excursión, completamente desconectado. O sea, él o no se acordó el día que daban que esto es posible, del día que daban los Nobel, o no pensaba que no tenía ni la más remota posibilidad. O sea, que Trump tenía más posibilidades que él. Totalmente. La escena que narra el New York Times es muy graciosa, porque dice que llegan ya al coche, estaban haciendo un trekking por las montañas rocosas con su mujer y sus perros, y de repente la mujer empieza a gritar cuando llegan al coche y dice, un oso. Ah, viene un oso, hay un grizzly. A comernos. Y no, es que había ganado el Nobel. Entonces la mujer había visto la ristra de mensaje que ella tenía en su móvil porque él lo había dejado en modo avión, y es un hombre que le gusta mucho la naturaleza y la montaña. Tiene una empresa para desarrollar compuestos para tratar enfermedades autoinmunes basadas en los descubrimientos por los que le han dado el Nobel, pero no lo esperaba en ningún caso. Así que 12 horas después se enteró de que había ganado Eso el que Nobel. te conectas o recuperas la cobertura y tienes 200.000 mensajes. Me gustaría saber si terminó su excursión o se volvió para Seattle, no sé. Por lo poco que me has dicho de él, yo creo que a lo mejor la terminó.
Y el Nobel de Física, Jaime, que se lo han dado a 3 científicos estadounidenses por sus descubrimientos en el mundo de la física cuántica. Precisamente esta semana hay una noticia cuántica española y es que el martes que viene se enciende el IBM Quantum Computational Center en Donosti, y en Bilbao hace un año se presentó la estrategia cuántica Bitcoin, que aspira a convertir Bilbao en referente cuántico, que es un derbi vasco cuántico. Si quieres empezamos por los Nobel, ¿no? Porque el año pasado mucha inteligencia artificial, este año mucha cuántica, que es la siguiente ola tecnológica, ¿no? Estos 3 investigadores lo que han hecho tiene mucho que ver con la tecnología cuántica, no solo con la física cuántica, porque lo que han llevado a la práctica, un circuito electrónico, un efecto que se había teorizado desde la física cuántica, que es el del túnel cuántico. Y esto lo estamos viendo ya en microchips, lo vamos a ver en sensores cuánticos y tiene aplicaciones en otro montón de campos. Pero para que veamos la importancia de todo esto, yo creo que es interesante contrastar que hoy ya se están poniendo centros cuánticos en nuestro país. De hecho, en Euskadi 2, en esta especie de derbi. Uno en Bilbao y otro en Donosti. Es verdad que la iniciativa de Bilbao no tiene un ordenador cuántico, lo que tiene son emuladores cuánticos y acceso a otros ordenadores cuánticos, y el que se inaugura la semana que viene en Donosti sí que es un ordenador completo cuántico. El debate aquí está en que es el primer ordenador en Europa, pero no con tecnología europea, porque la tecnología de IBM, como todos sabemos, es tecnología desarrollada en Estados Unidos. Y hay mucho debate en torno a esto, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es maravilloso tener un ordenador cuántico en Europa. El debate es si en esta nueva lucha por la soberanía digital en la que vamos a entrar, en el mundo cuántico, Europa debe volver a cometer los errores de siempre, que es comprarle la tecnología a otro. Entonces, ese debate va a seguir ahí, pero desde luego, enhorabuena para todos los amigos de Donosti. Aquí estamos en la reunión semanal del Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime Connuño. Quería comentar con vosotros algo que pasó ayer en el Congreso, que tiene su parte política, porque salió adelante la Ley de Movilidad Sostenible, y eso, bueno, ahí respiró tranquilo el gobierno porque sacó esto adelante, y la convalidación del decreto ley para el embargo de armas en Israel. Pero sí quería hablar con vosotros de lo que implica esta Ley de Movilidad Sostenible, porque busca luchar contra el cambio climático y la contaminación y requiere de más y mejor tecnología. De esta manera, además, con la aprobación de esta ley se desbloquean 10.000 millones de fondos europeos, pero claro, aquí la pregunta, esto es la alta política y la alta economía. ¿Esto cómo nos cambia o cómo nos afecta en la vida, Nuño? Sí, bueno, está por ver, porque en estas leyes siempre el detalle es lo importante, pero bueno, van a hacer responsables a las empresas de más de 200 empleados que hagan planes de movilidad sostenible para fomentar el transporte público, compartir coches, movilidad andando o en bicicleta si es posible. Todo esto suena muy bien. ¿Esto como, desde la empresa cómo se hace? Bueno, venga usted en bici. Claro, bueno, ya veré si vengo en bici. Claro, yo leyendo el proyecto, vamos, la noticia del proyecto va a ser complicado, porque además hay que negociarlo con cada empresa y con el comité de empresa de cada compañía, etcétera. Entonces, bueno, los detalles van a ser complicados. A mí me llaman la atención como ciudadano ya casi 2 cosas. Uno, que dicen, bueno, la movilidad como derecho, ¿no? Es decir, no la libre movilidad, que eso ya lo teníamos como derecho, sino movilidad como derecho y entendiendo que tienes el derecho a poder moverte de una forma razonable y con unos tiempos razonables en transporte público, por ejemplo. Vale, eso en las ciudades, bien, es asumible, y además en transportes eléctricos o sostenibles. Pero y en las zonas rurales, donde el transporte realmente es un problema y la gente necesita el coche para cualquier cosa, en muchos pueblos más pequeños, etcétera. Bueno, eso vamos a ver cómo se puede ejercitar ese derecho y a dónde puede llevar decir que es un derecho esto. Pero no solo en las zonas rurales, o sea, el metro de Madrid últimamente, bueno, no sé si habéis sido últimamente, habéis bajado al metro de Madrid. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes frentes claro, que tenemos, el deterioro de lo público en general y del transporte público muy en particular. Lo del metro de Madrid todas las mañanas es de juzgado de guardia, pero lo que ahora han puesto unas personas que les llaman empujadores, pero sí. Es un poco lo que veíamos del metro de Japón, en Japón, lo que veíamos que no nos imaginábamos que esto llegaría aquí. Pero esto es el metro de Madrid, pero está ocurriendo algo similar en cercanías. Hemos visto lo que ha pasado en Renfe este verano. Entonces yo creo que el deterioro de lo público es una de las grandes amenazas a la movilidad y a la movilidad sostenible, porque no hay movilidad más sostenible que la pública que tenemos en este país. Y ahí hay muchas cosas
que deberíamos plantearnos. La gratuidad con la que se ha jugado muchas veces, yo creo que la gratuidad desde luego es un aliciente, pero si el transporte público no funciona... Bueno, no es gratuito, claro. Además es que poco a poco lo van subiendo. Y aquí hay otra cosa, al hilo de lo que dices, que esto va a necesitar el diálogo fluido entre niveles de la administración, es decir, gobierno central, comunidades autónomas. Mira lo de las zonas tensionadas de vivienda y lo bien o lo mal que se aplica dependiendo del color de la comunidad autónoma. Pues aquí pasará lo mismo. Por eso decía, porque es verdad que al ciudadano siempre se le pide que haga ese plus de esfuerzo, pero claro, para que el ciudadano llegue a hacer ese plus de esfuerzo necesita una red tanto de la empresa como de la administración. Es decir, tú me pides que yo venga a trabajar en transporte público. Ok, te lo compro. O en un coche eléctrico. O en un coche eléctrico. Claro. Los precios de los coches eléctricos. O en bicicleta, en una ciudad como Madrid, que no hay carriles bici. Y en otras ciudades que con la victoria del Partido Popular, que necesitó a Vox para gobernar, en algunas localidades se quitaron los carriles bici. Sí. Es decir, no es tan fácil. Es bonito en el papel. Las empresas hay mucho también, ¿no? El coche compartido es otra de las opciones, pero igual. Pero creo que es importante recalcar esto, ¿no? Que por mucho que hablemos de coche eléctrico, además de los precios, la movilidad cada mañana en las grandes ciudades se basa en lo público. Por mucho que pensemos en coches eléctricos, en subvencionarlos y en todo lo demás, las millones de personas que entran cada mañana en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, entran en transporte público. Y el deterioro de lo público es un problema para este país en casi todos los ámbitos. Y pese a todo, hay gente que sigue con estos discursos, ¿no? De los impuestos, de lo público. Sin transporte público no hay movilidad sostenible. Y eso es importante recalcarlo. Y luego otra derivada de eso, ¿quién tiene el lujo? Porque es ya casi un lujo poder ir andando al trabajo o ir en bicicleta al trabajo. Eso es que vives cerca del trabajo, porque también tenemos el problema de las viviendas en las grandes ciudades. Claro, si la gente viene de lejos porque... Claro, si te están expulsando de la ciudad porque no puedes pagar la vivienda, necesitarás un medio de transporte para ir a tu lugar de trabajo, que en muchas ocasiones otros no, están en polígonos, pero muchas ocasiones está en el centro de la ciudad. Y luego es interesante lo de las etiquetas de los coches, porque resaltaban en el periódico, claro, que hay megatoterrenos que tienen etiqueta eléctrica, pero que realmente son coches bastante contaminantes, porque bueno, las compañías por supuesto buscan la forma de ponerle una etiqueta eco a un coche que realmente luego no es tan eco. Entonces, bueno, eso también lo tendrán que revisar. Y de todas formas, el otro problema, que el coche eléctrico no acaba de despegar, o porque las ayudas no llegan, o porque no hay suficientes puntos de recarga. Bueno, pero las ayudas están agotadas, ¿no? En 7 comunidades autónomas se ha llegado al tope, y de hecho esta semana anunciaban varias marcas. Porsche, por ejemplo, que dijo que todos sus coches iban a ser eléctricos en el 35, ya está parando. Porsche, desde luego, no es un síntoma de la industria, pero Stellantis y otras marcas están tomando decisiones parecidas, ¿no? De frenar... más que frenar, bajar la velocidad, ¿no? De su transición hacia el coche eléctrico, que es también muy costosa para los fabricantes. Fabricar un coche eléctrico no tiene nada que ver con fabricar un coche de combustión, y el mercado está como está. Y siguen siendo más caros que los de combustión, claro. Elon Musk, que ha sido uno de los individuos que más ha hecho en favor del coche eléctrico, los famosos Tesla, pero como siempre está de actualidad por otras cosas, que quiere cargarse una serie de Netflix para niños porque aparece un personaje que parece trans. Bueno, de hecho quiere cargarse en Netflix entera. Está pidiendo en sus redes el boicot a Netflix con un meme de un caballo de Troya que lleva puesto caballo de Troya woke transgénero y que intenta entrar en un castillo que se llama Nuestros Niños. Este es el nivel de sutileza del señor Elon Musk, que esta semana ha elegido como enemigo a Netflix. La semana pasada era Wikipedia, por una serie que se llama The Tenth, aquí se tradujo como En Punto Muerto, en el que uno de los personajes es un niño transgénero, de dibujos animados. El señor Elon Musk piensa que los niños, si ven series de niños transgéneros, se van a hacer transgénero. Lo que pasa es que la serie también tiene un perro que habla, y no sé si pensará que los perros parlantes también van a hacer cosas. No ha dicho nada. Sobre el perro no ha dicho nada, pero creo que es... Otro paso más en esta guerra cultural en la que está entrando Estados Unidos y por ende todo Occidente en torno a temas que creíamos absolutamente superados, ¿no? Como es la libertad de un autor. Esta es una serie que lleva a la pantalla un libro tremendamente conocido en el Reino Unido, y parece, lo que decíamos antes del Nobel del presidente Trump, parece preocupante que a estas alturas del siglo XXI estemos todavía con debates sobre si un autor puede introducir el personaje que quiera en una serie de dibujos animados. Y Elon Musk ha dicho esta salvajada, pero si uno lee los hilos en X a partir de aquí, identificando como transgénero o como gay a cualquier personaje de una plataforma como Netflix, me parece bastante nauseabundo. Lo que pasa es que yo creo que siempre se ha dicho, no se puede dar ningún derecho por consolidado.
pero estamos abordando debates que sí pensábamos que no volveríamos a abordar, que habíamos pasado esa página. Totalmente. Y Netflix, que ha perdido, sí. Netflix, que ha perdido un dineral esta semana en bolsa por este boicot, tiene que aguantar, como aguantó Disney, en el caso de sus presentadores que se han intentado cancelar. Yo creo que las plataformas tienen que aguantar, porque creo que estos embistes, como empecemos a ceder, nos llevan a sitios bastante peligrosos. Claro. Pero bueno, mira cómo cedió Disney, que es verdad que después dio la vuelta a la marcha atrás con la retirada del Late, que después tuvo que volverla a poner, pero bueno, o sea, sí se cede, ¿eh? Sí se cede. Desgraciadamente estamos cediendo, y por eso vienen las presiones, ¿no? Yo creo que también es importante entender que el señor Elon Musk tiene una plataforma que se llama XTV que compite con todo esto, porque al final detrás de todo esto está el dinero, pero aparte del dinero, creo que este tipo de mensajes, yo quiero pensar hoy, los que nos estén escuchando tengan un hijo o una hija trans o un nieto, creo que es muy duro aceptar que un personaje como este quiera anular a gente. Uno de los mejores libros de ciencia del año se acaba de publicar en España, se llama Una ciudad en Marte, lo publica Blackie Books. Los autores son una pareja de biocientífica y dibujante, los Winner-Smith, y plantean si el gran proyecto de Musk de convertirnos en una especie transplanetaria con colonia en Marte es una buena idea. Que bien elegido lo de transplanetaria. Transplanetaria. ¿Y qué concluyen? ¿Es una buena idea o no? Bueno, es una idea bastante loca y sobre todo está muy bien porque el libro lo aborda con mucho humor y con mucha facilidad de explicación temas legales bastante complicados y temas biológicos bastante complicados. Es decir, a día de hoy es muy difícil hacer posible el sueño de Musk, que es mandar a un humano en 2029, es decir, pasado mañana, pero en 30 años que haya 1 millón de personas viviendo allí. O sea, eso es... Viviendo en Marte. Viviendo en Marte. Es imposible en Marte, imposible en la Luna y ni siquiera en estaciones espaciales internacionales que estuviesen orbitando. Entonces, el libro está muy bien porque va recorriendo muchos puntos en los que generalmente no pensamos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para fabricar fármacos? Porque no podemos pensar que 1 millón de personas van a estar completamente sanas todo el tiempo, y tampoco los vamos a mandar como mandaban los barcos en el siglo XVI a América, ¿no? Con todas las... Entonces, esa es una derivada. Luego, ¿qué va a pasar con los niños que nazcan allí? ¿Qué va a pasar si hay guerras? Porque puede haber disputa entre naciones por los recursos que se vayan a encontrar, y actualmente las leyes son un vacío, es decir, y lo vamos a ver en la carrera a la Luna, es decir, ¿de quién son los recursos que se encuentran en la Luna? Pues del primero que los encuentre, y si los tienen que defender, los defenderán, y posiblemente lo que pase en el espacio tenga su impacto en la Tierra, es decir, habrá una guerra causada por cuestiones espaciales. Así que bueno, es un libro muy recomendable. Acabará con ella Donald Trump, ¿no? Si hay una guerra... Bueno, eso sí. ¿Dónde se va a extinguir primero la civilización humana, ¿no? Le darán el premio Nobel de Marte, que también habrá premio Nobel en Marte, y le darán el premio Nobel de Marte. Pues, quédense con este título, Una ciudad en Marte, que lo publica Blackie Books. Y también te quería preguntar, Nuño, porque hemos estado hablando hasta hoy mismo, porque ayer dimitió la consejera de Salud de la Junta de Andalucía por ese retraso en la notificación del diagnóstico, de un primer diagnóstico de una mamografía que se llama no concluyente, pero que no se ve claro, que puede haber alguna cosa. 2 años después están empezando a ser notificados, en algunos casos esto lleva a una metástasis. ¿El cáncer de mama, una vez hace metástasis, tiene cura? No, la metástasis en general es el gran enemigo de los oncólogos, es decir, 9 de cada 10 personas que mueren de cáncer mueren por la metástasis, es decir, cuando las células del tumor primario se han establecido en otro órgano y empiezan a crecer. Es la gran barrera, no es imposible, o sea, cada vez es más posible que empecemos a ver tratamientos contra la metástasis, primero en un tipo de tumores, después en otros. Las metástasis, dependiendo del órgano de origen, son más o menos fáciles de tratar, pero a día de hoy hay este problema, con lo cual el diagnóstico temprano es esencial, y además, especialmente en cáncer de mama, porque tú puedes tener una operación de cáncer de mama, todo está bien al principio, y después hay una recaída a los meses, años incluso, de haber tenido ese tumor primario. O sea, que es un tema de... Claro, es que hay una cosa que no puede ser, que estén diciéndonos, bien dicho, todo el rato, la prevención, el diagnóstico precoz, eso es lo que salva vidas, y que una vez tú te sometes a la prueba para conseguir ese diagnóstico precoz, que es un cáncer de mama en un estadio inicial, en algunos casos, que incluso no se tendría ni que sacar el pecho en algunos casos, y que después el diagnóstico te lo den 2 años después. Sí, es inaceptable, y sobre todo con enfermedades mortales como la que estamos hablando. Una última cosa, por terminar así con una cosa más entretenida. Una empresa de inteligencia artificial, ¿cuál es esta? AXI, o sea, el propio Elon Musk ha desarrollado lo de que tengas amigos en inteligencia artificial que
te den conversación subidita de tono. Un poquito picante. Bueno, sí, el señor Elon Musk ha sacado 2 agentes de inteligencia virtual, Annie, que es una chica, y Valentine, que es un chico. Annie, si la dices que baile y se quita la ropa, se la quita, y Valentine te cuenta sus viajes, que lo que es bastante machista ya desde el... O sea, cuñado, ella ¿no? se desnuda. Si se lo pides, solo si se lo pides, y se queda en ropa interior, porque claro, o sea, al final son conservadores, vamos a ver aquí qué ocurre. Pero es muy interesante porque es verdad que ya había agentes, vamos a decir, sexualizados en el mundo de la inteligencia artificial, pero ninguno de una empresa grande, porque todos estaban aterrados por las derivadas legales, Claro. de que un menor se meta y te ponga una denuncia. Claro, y esto a Elon Musk no le preocupa. Al señor Elon Musk, como la ley le da igual, le da absolutamente igual, ha creado estos dos agentes y, claro, lo que todo el mundo entiende es que todo lo que le cuentes a estos, que puede ser bastante íntimo, a estos 2 agentes, claro, va a engordar una inteligencia artificial. Así que ojo con este tipo de cosas que dicen mucho sobre el señor Elon Musk, pero también dicen mucho sobre lo que la gente busca con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, aquí lo hemos hablado, la gente que tiene sus mejores amigos, que es la inteligencia artificial. O sea, Sí, que... Pero fíjate, ya incluso amigos con derecho a roce. Sí. Esto ya es el siguiente paso. El señor no se desnuda, aunque se lo pidas. El señor parece ser que no. Yo no he jugado mucho con ellos por si acaso, porque toda la información que des... pero vamos, de hecho la imagen, que puedes elegir las imágenes, la imagen de ella, que es tremendamente similar al manga, niñada, tal, yo creo que es bastante preocupante la visión que tiene de las mujeres y de lo que quieren los hombres y las mujeres el señor Elon Musk. Jaime Nuño, la semana que viene más. Venga. Hasta la luego. próxima semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.